A las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 13 de febrero y el día viene mirando al cielo. Día despejado que comienza con nieblas densas en zonas del norte. Bajan las mínimas y las heladas se extienden por la meseta norte. Día que puede ser histórico, sí, porque la noticia está en las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Primero fue su plan para crear marinador en Gaza y ahora Trump está empeñado en llevar la paz a Ucrania. 3 años han pasado ya. Empezó la guerra en el año 2022. Ucrania ha sido capaz en estos 3 años de plantar cara y Rusia ha avanzado pero mucho más lento de lo que preveía en un primer momento. Trump le ha dado la victoria a Putin. Le pide firmar un alto el fuego. Se queda Putin con lo que ha ocupado en estos 3 años y también con lo que ya había ocupado en el año 2014 y Ucrania no entra en la OTAN. Así que 3 años de guerra para ahora quedarse como estaban en el momento en el que Rusia inició la invasión. Trump hablaba ayer 1 hora y media con Vladimir Putin por teléfono, han quedado en verse pronto en Arabia Saudí y luego han dicho de visitarse mutuamente. Lo que negocie Trump con Putin le gusta a Rusia, pero poco le debe gustar a Ucrania. Aún así, Zelensky ha dicho que la firma del acuerdo podría ser muy pronto, incluso podría ser mañana viernes. ¿Y la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea mientras, pues aquí, como si fuera un partido de tenis, de puro espectador. Aquí parece que pone y quita bastante poco. Hoy Estados Unidos podría formalizar su mensaje a Europa, algo que ya ha adelantado el jefe del Pentágono en su visita a la sede de la OTAN. ¿Y esto a los mercados cómo le puede venir? Bueno, pues esto va a generar tranquilidad, otro escenario. Ya lo vimos ayer, el euro rebotó frente al dólar. Cualquier avance hacia el alto el fuego podría ser visto como positivo para compensar el lastre económico y fiscal que pesa sobre Europa desde el año 2022. 2 serían los grandes impactos positivos de una tregua. Mejoraría el sentimiento inversor hacia Europa y se reducirían los costes de la energía. Se estima que la inversión en la reconstrucción de Ucrania, según el Banco Mundial, podría alcanzar los 500.000 millones de dólares, lo que movilizaría enormes contratos para las firmas europeas de construcción y también de infraestructuras. Hoy vamos a seguirlas muy de cerca. Vamos a mirar también al IBEX 35, que este año está desbocado. Ha pisado el acelerador desde el minuto cero, está apuntando a los 13.000 puntos, suma ya un 11,35% desde el 1 de enero y este es su mejor arranque desde 1999. Muchos de los que nos escuchan aquí no estaban. Los bancos están siendo el gran motor. Sabadell, Santander, Unicaja, BBVA ganan más de un 20% apoyados en las previsiones de negocio, los dividendos y en los tipos de interés aún altos. Y los máximos históricos, bueno, no vaya tan deprisa, que está corriendo mucho. Aún queda tramo. Son los 16.040 puntos marcados en el año 2007. 3 cositas más. Una, ayer se aprobaba de forma definitiva en el Congreso la subida de las pensiones contributivas del 2,8% y de las no contributivas del 9% y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Se actualizan las bases mínimas y máximas de cotización a la Seguridad Social. Se actualizan los abonos gratuitos para el transporte público. Pero eso sí, el Gobierno va a rebajar su aportación del 30 al 20% y se va a crear un abono mensual de 20 euros para todos los transportes de cercanías. Se prolonga el llamado bono social y también se va a incluir un sistema público de avales y garantías para los propietarios que pongan una vivienda en alquiler. Y bueno, se quedaban fuera algunas cosillas, pocas de aquel decreto ómnibus, ya se acuerda de 90 medidas y, por ejemplo, entre lo que se queda fuera, pues las ayudas a la compra del vehículo eléctrico. Y mientras, bueno, pues el culebrón por el rifirrafe
por la subida del salario mínimo y la tributación a Hacienda. Ya lo contamos ayer, ese desencuentro entre dos ministros, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, ¿qué se comenta? ¿Qué se dice en los pasillos? Pues que Yolanda Díaz hizo el paripé, que se hizo la víctima, se hizo la desinformada, pero que lo sabía absolutamente todo y que es un auténtico montaje para que ella coja un poquito más de protagonismo. Lo vamos a comentar hoy, igual que vamos a hablar de Muface. Resulta que el sindicato de funcionarios CESIF tenía convocada para ir una huelga y la ha aplazado. Sí que va a haber pues algunas protestas, pero la huelga de funcionarios se ha aplazado y de momento está desconvocada. Hay fecha para que las aseguradoras interesadas se adhieran en el nuevo concierto de Muface. Nuevo concierto para 2025, 26 y 27. Adeslas, Asisa y DKV han afirmado que van a evaluar las nuevas condiciones. Entraría en funcionamiento el 1 de abril o el día después de formalizar el contrato. Ya veremos si hay acuerdo o no hay acuerdo. Hoy hablaremos con Miguel Borra, responsable del Sindicato de Funcionarios. Y una cosita más, muy importante. Hoy es el Día Mundial de la Radio. 13 de febrero. ¿Y qué les voy a decir yo de este medio que me enganchó ya hace 3 décadas y que me permite cada mañana disfrutar, conectar y vivir con ustedes la actualidad? Un medio que tanto me ha dado y que tanto me sigue dando. Con rigor y con entusiasmo, con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucho ritmo, contando y cantando la economía con esas dosis de entretenimiento. Muchísimas gracias por ser parte de la radio y a ustedes también. Feliz Día Mundial de la Radio. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves tras el acuerdo entre Trump y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos y el presidente ruso han acordado comenzar de inmediato las negociaciones para poner fin a ese conflicto. No, tuvimos una gran llamada y duró mucho tiempo, más de una hora esta mañana. También tuve con el presidente Zelensky una muy buena llamada después de eso y creo que estamos en camino de conseguir la paz. Creo que el presidente Putin quiere la paz y el presidente Zelensky quiere la paz y yo quiero la paz. Solo quiero que deje de morir gente. Entre las condiciones que pone Estados Unidos para negociar el fin de la guerra estaría que Ucrania abandone su aspiración de entrar a formar parte de la OTAN, lo decía el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir esta meta ilusoria solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una paz duradera para Ucrania debe incluir sólidas garantías de seguridad que aseguren que la guerra no volverá a empezar. En este escenario se van a reunir los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica después de que el secretario general del organismo, Mark Rutte, insistiera en que los aliados deben invertir al menos el 2% de su PIB en defensa antes de este verano. Ahora estamos seguros, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en 4 o 5 años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año sobre Ucrania, obviamente, pero también sobre el gasto en defensa, haciendo mucho más que el 2% que nos comprometimos, y los que aún no están en el 2%, por favor, lleguen antes del verano. Donald Trump anunciará hoy aranceles recíprocos a los países que graban productos estadounidenses. Con el fin de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones procedentes de Estados Unidos. Puede que lo haga más tarde o puede que lo haga mañana por la mañana, pero firmaremos aranceles recíprocos. El mundo se ha aprovechado de Estados Unidos durante muchos años. Nos han cobrado aranceles masivos que nosotros no les hemos cobrado a ellos. Y como saben, acabo de hacer algo sobre el acero y el aluminio, el 25%, y eso subirá en algún momento. Pero el 25% nivelará bastante el terreno de juego. Vamos a hacer aranceles recíprocos, es decir, que lo que ellos nos cobren, nosotros lo cobraremos muy sencillamente. El presidente de Estados Unidos, que además
va a recibir este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de la India en un encuentro marcado por la migración, la competencia con China y sobre todo el comercio, después de la imposición de aranceles al aluminio y el acero con impacto directo en la economía india. La inflación en Estados Unidos sube hasta el 3% en enero. Una décima más que en diciembre, lo que respaldaría los planes del presidente de la Reserva Federal de no tener prisa en bajar los tipos de interés. Jerome Powell reconocía ayer ante el Congreso que aún queda camino por recorrer en materia de inflación. Estamos cerca, pero no hemos llegado a la meta de la inflación y ya han visto el dato de inflación de hoy, que dice lo mismo, es decir, que hemos hecho grandes progresos hacia el 2%. El año pasado la inflación fue del 2,6%, así que hemos hecho grandes progresos, pero aún no hemos llegado a la meta. Así que por ahora queremos mantener una política restrictiva para ver qué pasa. Tras este dato de inflación en Estados Unidos, Wall Street cerraba anoche con mayoría de caídas. Esta mañana los futuros se recuperan allí, al otro lado del Atlántico, también aquí en Europa, donde el futuro del DAX está subiendo casi medio punto porcentual, algo más, casi un 1% avanza el futuro del Eurostock 50. Ganancias también para las bolsas asiáticas. El Nikkei de Tokio ha terminado con una subida por encima del 1%, es lo que está subiendo el Hansen de Hong Kong, un 1,2%. Se ha dado la vuelta a la bolsa de Shanghái, cotiza en negativo con un recorte del 0,3%. El IBEX 35, que sigue marcando máximos y que va a abrir hoy por encima de los 12.900 puntos. Honda y Nissan abandonan las negociaciones para fusionarse. Las juntas directivas de ambas compañías han decidido abandonar las negociaciones dirigidas a fusionar ambas empresas, según están informando allí en Japón los medios locales. Los consejos de administración de Nissan y Honda toman esta decisión horas antes de las comparecencias previstas para hoy de sus directivos para explicar el estado de esas conversaciones que habrían fracasado debido a las diferencias entre ambas sobre la estructura de propiedad de la hipotética empresa conjunta. Commerzbank anuncia el despido de 3.900 trabajadores. El 10% de su plantilla, con el objetivo de reducir costes y ser más eficientes, y ante el riesgo de ser comprado por el banco italiano Unicredit. Bettina Orlop es la consejera delegada de Commerzbank. Reduciremos puestos de trabajo específicamente aquí en Alemania, con nosotros de vuelta a las funciones y operaciones del personal del centro corporativo. Pero por otro lado, también crearemos muchos puestos de trabajo en Alemania y fuera. Así es el cambio. Lo más probable es que nuestro nivel de trabajadores a tiempo completo se mantenga bastante plano, con algo más de 36.000 trabajadores de este tipo, y creo que eso es importante. Los recortes de empleo que hacemos los hacemos de una manera socialmente responsable. Además, Commerzbank se marca como objetivo aumentar su beneficio en los próximos años. Tras ganar poco menos de 2.700 millones de euros el año pasado, espera que las ganancias aumenten a 4.200 millones de euros en 2028. En cuanto a resultados, se van a cotizar las cuentas de Orange, que eleva su beneficio en el cuarto trimestre. Aunque sus ingresos se quedan por debajo de lo esperado. Cuentas también de Nestlé, que registró un crecimiento de las ventas el pasado ejercicio ligeramente mejor de lo esperado, y también las cifras de Unilever, que ha denunciado además un programa de recompra de acciones. Se van a cotizar también los resultados que presentaban ayer al cierre Michelin, que redujo su beneficio un 5% el año pasado por la caída de las ventas, y Essilor-Luxottica, que aumentó las ventas casi un 10% en el cuarto trimestre y que confirma sus objetivos hasta el año 2026. Más asuntos que nos deja el día. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, exige a Duro Felguera un plan de reestructuración que garantice su futuro. La compañía, que va a volver a ser hoy protagonista en bolsa, subió ayer un 12% tras la reunión mantenida entre las partes, en la que el Consejo de Duro Felguera habría propuesto escindirse en dos empresas y que la SEPI capitalice deuda y se convierta en accionista del grupo para tomar el control de la empresa. También subía ayer Talgo, más de un 4%, a la espera de que la polaca PFR concrete su oferta antes de mañana viernes. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. La presencia de accionistas estables, accionistas que apuesten a largo plazo por esa capacidad industrial de la empresa. Y el segundo, yo creo que es un elemento también de sentido común, que es que ese refuerzo de la capacidad industrial sea un refuerzo de la capacidad industrial en España, del mantenimiento y del refuerzo también de ese potencial de innovación y de empleo en la economía española. Hotel Bells debuta en bolsa este jueves. Será la primera salida a bolsa en lo que va de año. HBX Group, la matriz de la plataforma tecnológica hotelera, va a debutar con una valoración de más de 2.800 millones a un precio de 11,5 € por acción, después de recibir una sobredemanda de 4,7 veces por parte de los inversores institucionales. Y acabamos de conocer que la economía británica creció 0,1 durante el cuarto trimestre del pasado año. Cuando se esperaba una contracción del 0,1%, el crecimiento del PIB de Reino Unido es además por encima de lo previsto en tasa interanual. Alcanza el 1,4%, 4 décimas además por encima del crecimiento del trimestre anterior. También hemos conocido el dato de inflación en Alemania, se frena en enero 3 décimas hasta el 2,3%, en línea con lo previsto.
Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado. ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en Bavia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos. A ver. Oye, pues sí. Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Esto es Radio Intereconomía, 8:17 de la mañana. Y bueno, qué mañana. Viene cargadita y viene, bueno, pues con una celebración. Juan Merino, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad que bastante bien, siempre y cuando no pongas la televisión ni la radio, ¿no? Bueno, como que no la radio, por favor. Hoy es el Día Mundial de la Radio. La verdad es que sí, lo venía escuchando y gracias a la radio pues nos venimos informando de todo, pero es que, claro, las informaciones son tan terribles o tan cambiantes o tan inesperadas en algunos casos que da un poco de inquietud, sobre todo. Bueno. Me acompaña Abel Martín García. Abel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz Día Mundial de la Radio. Igualmente, encantado de estar aquí. Abel es analista político y bueno, tú también eres un apasionado de la radio y de todo lo que son medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Ahí muy pegado. Aquí estamos, dedicándonos de lleno y con un día como el de hoy, pues a celebrarlo, evidentemente. Claro. Oye, me contabas, luego lo cuentas, vamos a lanzar ahí el anzuelo, que justo tú tuviste la oportunidad de estar ahí delante, presencial, no detrás de la cámara y del equipo de realización, en ese rifirrafe entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Sí, la rueda de prensa de posterior al Consejo de Ministros. ¿Tú crees que fue un montaje, que hubo algo de paripé y que estaba...? ¿O no? Es difícil, sería demasiado retorcido pensarlo. Bueno, tampoco lo creo. Sí. Bueno, enseguida me lo cuentas exactamente qué pasó y tú qué viste. Pero antes, mañana podría ser el gran día, el día en el que se anuncie la paz entre Ucrania y entre Rusia. Me acompaña Ismael García de Santos, analista geopolítico. Ismael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien. Ha tenido que llegar Trump para que finalmente Zelensky cediera,
porque Putin se sale con la suya, no ha cambiado nada. Putin se va a quedar con los terrenos conseguidos, ocupados desde el inicio de la guerra, con los que ya tenía en 2014 y Ucrania fuera de la OTAN. Aquí Trump es el que mueve ficha y el que hace que Zelensky dé un paso atrás en esta guerra. Está claro que hay que tener en cuenta que Ucrania, sin el apoyo militar de Estados Unidos, no tiene nada que hacer ante una Unión Europea que está absolutamente deslavazada, por así decirlo, y no van a poder apoyar a Ucrania de la manera en que debería para poder resistir. Ucrania dependía de eso, no lo va a tener y rápidamente el acuerdo estaba cantado, y hace mucho tiempo que vengo diciéndolo, que al final Ucrania cedería los territorios que Rusia tiene ocupados. Esa es la realidad. Desde el punto de vista del Trump va a ser un triunfo porque se va a conseguir una paz más, como él dice. Probablemente sea para el otro negocio inmobiliario porque hay que reconstruir toda Ucrania y ahí es donde va a tener tajada. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el planeta se va a cargar de alguna manera todas las leyes que amparan la intangibilidad de fronteras. Y a partir de ahora, nos va a quedar esa idea de que cualquier país más fuerte puede coger lo que quiera del país más débil, y de hecho ha empezado el mismo Trump con el tema Canal de Panamá, Groenlandia, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, y yo vengo diciendo que al final Ucrania cedería los territorios, y la única duda que me cabe, que Trump se podría apuntar como un triunfo, sería que Putin permitiera a lo que queda de Ucrania entrar en la Unión Europea, que no en la OTAN, en la Unión Europea. Y yo creo que es el único campo de batalla que les queda a los ucranianos ahora mismo. Y luego el papel que le da Trump ahora a Putin, lo pone a su lado, como otra vez volviendo al orden mundial de antes de la guerra. Bien, por una parte hay que tener en cuenta que ya en el anterior mandato de Trump se le acusaba de que le caía muy bien Putin, que le caía muy bien el dirigente de Corea del Norte. Vamos a ver, Trump es una persona que le gusta tener el mando y el control, y según él lo que piensa es que solamente teniendo la concentración de poder y el poder efectivo, por así decirlo, se pueden realizar cosas. Eso es lo que hace que él considere positivamente a todo este tipo de políticos, personajes que hay por el planeta, que de verdad pueden tomar decisiones de un día para otro y que se pongan en marcha, como pasa con el régimen chino, o tenemos ejemplos en América como Bukele o Milei. Eso por un lado. Yo no diría exactamente que volvemos al orden anterior de una confrontación entre Estados Unidos y Rusia, porque esa no es la visión de Donald Trump. La visión de Donald Trump es que haya paz y que haya negocio, sobre todo. Y si nos damos cuenta, absolutamente el planeta entero está esperando a ver qué decisiones toma Trump para irse alineando detrás. De hecho, la Unión Europea ya estaba hablando de comprarle armas y comprarle gas licuado con tal de que no le pongan aranceles. Realmente lo que está haciendo Donald Trump es aplicar el poder que tiene en sus manos de una manera efectiva, cosa que en general nadie se pensaba que una persona podría llegar a hacerlo, pero él lo está haciendo, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y mientras Europa, viendo lo que está pasando desde la barrera, ¿qué papel está jugando y va a jugar Europa en esta paz negociada? Europa no va a jugar ningún papel relevante. Probablemente pueda parecer que sí, pero no va a jugar ningún papel relevante fuera del hecho de recoger lo que va a quedar de Ucrania para que en un momento dado pueda entrar en la Unión Europea, que insisto, yo creo que Trump va a ser el triunfo que él quiera vender al mundo, es decir, yo he conseguido que se acabe la guerra en esta zona y que Ucrania entre en la Unión Europea. Ese es el campo de batalla, y eso es lo que vamos a ver en las próximas negociaciones. De hecho, hemos visto las últimas declaraciones de Rusia que no estaban dispuestos a ningún acuerdo que conllevara un cambio de territorios. Ellos tienen claro que van a poder reconquistar la pequeña zona en Kursk que tienen los ucranianos ocupada, y por supuesto eso no tiene nada de compensación con todos los territorios que tiene adquirida Rusia, que si lo vemos por otro lado, una gran parte de ellos son territorios rusohablantes, o que lo han tenido o históricamente han sido así. Si vemos la historia de Ucrania, no tiene mucho soporte y evidentemente no tiene mucho sentido que se pueda mantener eso, porque Ucrania, a fin de cuentas, esa parte, si analizamos la historia de Ucrania, es una zona que siempre ha estado masivamente poblada por
rusohablantes, sobre todo rusos étnicos y también ucranianos con lengua rusa. Y ya no digamos Crimea, que ha sido siempre rusa, salvo cuando fue entregada por Nikita Khrushchev como regalo a Ucrania en la conmemoración de los 300 años del acuerdo entre los cosacos ucranianos y Rusia. Dos cositas más. Por tanto, para Ucrania sería un problema realmente mantener unas zonas que al 80% en ningún caso quieren estar con ellos. El coste político y el coste económico y por supuesto, como estamos viendo, el coste militar y de destrucción es salvaje. Ucrania necesita una reconducción, una recomposición, lo que queda de Ucrania, pero lo que queda de Ucrania es donde están los ucranianos puros. Y insisto, el campo de batalla, lo vamos a ver, el campo de batalla es que Putin consienta que Ucrania entre en la Unión Europea. Por supuesto, en la OTAN no. Eso no lo vamos a ver. Y una última cosita. El futuro de Zelensky, ¿por dónde pasa? ¿Qué ocurrirá con Zelensky? El futuro de Zelensky es difícil de evaluar qué es lo que va a pasar con él, porque evidentemente Putin es una persona que con todo lo que se ha atrevido a hacer Zelensky al mando de las tropas ucranianas, probablemente pida su destitución y de alguna manera veremos cómo va a salir de una manera honrosa. No olvidemos que Zelensky tiene ciertas características, como el ejemplo que es de religión judía, en un país donde la religión mayoritaria es la ortodoxa, y probablemente por ahí podamos tener algún tipo de salida honrosa para Zelensky, porque obviamente Trump no va a consentir tampoco ningún tipo de venganza manu militari o de otro tipo. Y yo creo que evidentemente está alineado con ella. No nos olvidemos nunca, por ejemplo, que Rusia, una vez que ha entrado Trump a gobernar, Rusia ha dejado de hacer sabotajes. Habíamos visto cómo había habido sabotajes en el Nord Stream, en todos los gasoductos del Mar del Norte, que oficialmente, no se sabe que son Rusia, pero todo el mundo interpretaba que era Rusia. El tema de hackeos en la zona de las repúblicas bálticas, ahí es una zona muy sensible para la Unión Europea, es una zona muy sensible para la OTAN, y curiosamente Rusia ha parado todo eso una vez que ha entrado Trump a gobernar. Por tanto, tanto Rusia como el resto del planeta están a la espera de qué es lo que dice Trump, y vamos a ver cómo efectivamente Trump se va a salir con la suya e incluso no va a aplicar algún tipo de triunfo, insisto, consiguiendo, por ejemplo, que Ucrania se le permita entrar en la Unión Europea. Y eso es lo que a lo que estamos abocados ahora mismo en la geopolítica del planeta. Pues Ismael García Santos, analista geopolítico, muchísimas gracias por ese análisis. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. Oye, ¿cómo veis? El fin de la guerra ya lo tenemos, aunque nada ha pasado, ¿no? Al final Zelensky no ha conseguido nada en estos 3 años. Sí, Ismael nos ha dado las claves. Yo creo que ya solamente Putin ha logrado un éxito, que es lo que quería, ¿no? Negociar sobre Ucrania directamente con Estados Unidos, y yo creo que Putin pues consigue muchas cosas antes de sentarse a la mesa, que en la mesa pues todas las partes tendrán que dar algo de su parte, nunca mejor dicho, para llegar a una negociación, pero parece ser que Putin ya parte con ventaja, ¿no? En esta situación, porque Ucrania no va a entrar en la OTAN, como nos comentaba Ismael, no se van a enviar tropas estadounidenses, se quedará con los territorios ocupados, consigue ser un actor más, o que se le vea como un actor más, a pesar de que la comunidad internacional le ha dado de lado. Entonces yo creo que ya Putin consigue una victoria diplomática antes de sentarse a la mesa, y creo que eso es muy importante para sus intereses. Y evidentemente también está la victoria de Trump, que dijo que antes de 24 horas iba a conseguir la paz. No han sido 24 horas, pero en apenas 3 semanas vuelve a poner un poco de relieve su liderazgo mundial, ¿no? Trump refuerza su liderazgo, pone en evidencia la administración Biden y demuestra que Trump no necesita a nadie, digamos, un poco en esa concepción que tiene él del mundo, que ni siquiera va a contar con Europa. Bueno, yo aquí lo que veo que la diplomacia está muerta completamente a nivel mundial, que vuelve la ley del más fuerte, los polos del poder, los polos de la fuerza. También veo que, en fin, la guerra tiene un sentido, que es que siempre persigue una paz, ¿no? Y ahí no vamos a perseguir ninguna paz. Realmente ha habido una guerra durante estos últimos años para entender cuáles son los statu quo de los países, y oye, si aquí tengo mi frontera, mira, oye, te gustará más, te gustará menos, tienes que defenderla y protegerla. Yo creo que esto tiene un mensaje muy importante, y es la segunda derivada, es decir, que Trump quiere Groenlandia, que Trump quiere
hacer cosas ahí con algunos territorios que se quiere apropiar, quedar, sin preguntar a nadie. Y obviamente si tiene el apoyo, por lo menos el apoyo de no decir nada de Putin, y con ello también de China, ¿no? Porque China es digamos el señuelo, ¿no? El señuelo es China, porque China esto, es China lo otro, pero al final el que quiere quedarse con el negocio es Trump, y también va a abrir la puerta al tema de Taiwán, ¿no? Que yo creo que ahí se va a generar un riesgo a nivel mundial bastante importante, y por resumir un poco, mi opinión es que la guerra persigue la paz, y la paz en este caso va a potenciar la guerra en el futuro inmediato. Oye, una cosita más, antes de terminar el tema. ¿Y aquí Europa? Europa, no sé. Hombre, ayer lo dijeron ya, ¿no? Algunos miembros... Aporúas, ¿no? Claro, o sea, ellos dicen, bueno, no se puede decidir sobre Ucrania sin los ucranianos, ¿no? Ni la seguridad europea sin Europa. Incluso el ministro Álvarez llegó a afirmar que una guerra injusta no puede acabar en una paz injusta. Ya se huelen un poco la situación, pero son conscientes de que no van a tener ningún papel relevante. Que no lo han tenido. Y no lo han tenido, o sea que eso nos deja en una situación un poco delicada, digamos, ¿no? Mira, Europa, vamos a ver, somos el 14% del PIB mundial. Hace 20 años éramos 1/3 del PIB mundial. Pero es que encima, como estamos creciendo al 0,0 algo, dentro de 10 años seremos el 10% del PIB mundial, y por lo tanto no somos nada. Sin capacidad militar, sin capacidad de unión, porque una cosa es la unión escrita en el papel y otra cosa es la unión en realidad, pues no somos nada, que no somos capaces de hacer nada. Al final nos vamos a tragar el marrón de reconstruir Ucrania, cuando realmente quien ha perseguido o quien ha querido que esa guerra aguantara era Estados Unidos, o por lo menos el otro Estados Unidos, porque aquí hay dos Estados Unidos, ¿no? Cuando mandan uno y cuando mandan otro. Entonces yo creo que Europa nos hemos quedado en el limbo. Creo que debemos de perseguir el rearme con carácter global, con carácter general, y bajar la hiperregulación. O sea, es que eso es lo que tiene que hacer Europa, si no estamos muertos en el escenario mundial. 8:30, publicidad, y a la vuelta vamos con temas más domésticos, que hay bastante telita que cortar. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:32 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. En este tiempo de tertulia me acompaña Juan Merino y Abel Martín. Y ojo, porque tengo al otro lado del teléfono a Miguel Borra, que es el presidente del Sindicato de Funcionarios CESIF. Borra, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Hoy habéis aplazado la huelga sobre Muface, pero vais a seguir protestando en la calle. ¿Por qué aplazáis la huelga? Efectivamente, hemos aplazado la huelga porque el Gobierno ya ha sacado la nueva licitación, con lo cual vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. El día 5 de marzo se abrirán las plicas. Es cierto que el Gobierno ha puesto encima de la mesa bastante más dinero del que ofrecía inicialmente. Arrancaba la licitación el 17 de octubre poniendo un cicatero 17% de subida. Se quedó desierta esa licitación.
ha procedido a realizar otra segunda licitación que también la ha suspendido, y ya en esta tercera licitación ha incrementado las primas hasta un 41%, con lo cual, bueno, pues nos hace ser optimistas en que se van a presentar aseguradoras con esta nueva financiación. Lo que pasa es que los problemas siguen, y este lunes pasado presentábamos en la Fiscalía una serie de denuncias por falta de asistencia a nuestros mutualistas, así que seguimos con las espadas en alto, y hoy jueves nos concentramos en toda España delante de las subdelegaciones del Gobierno y en Madrid delante del Ministerio de Hacienda. ¿Habéis presentado denuncias porque están las aseguradoras dejando de atender a los mutualistas? ¿Qué está pasando? Efectivamente, hemos presentado la denuncia para que la Fiscalía investigue si se ha producido algún tipo de delito, pues porque se están retrasando pruebas, se están suspendiendo procedimientos, o a veces directamente las aseguradoras no garantizan el pago al prestador del servicio, que puede ser el Hospital X o el doctor correspondiente, y se les está pidiendo en algunos casos a los mutualistas que sean ellos los que corran con los gastos. Y no olvidemos que estamos hablando de la asistencia sanitaria de nuestra Policía Nacional, de nuestros maestros, de los funcionarios de la universidad, de los distintos ministerios, o en muchos casos de miles de jubilados que después de una vida de prestar sus servicios a las administraciones públicas se encuentran que cuando necesitan la asistencia sanitaria no se les presta. ¿Y creéis que a la tercera va a ir la vencida, que en esta ocasión DKV, Aderlas y Asisa sí que van a aceptar las condiciones impuestas por el Gobierno, que sí les va a compensar y les va a rentar el ofrecer ese servicio 2025, 26 y 27? Bueno, según nuestras noticias, parece que por lo menos se lo están estudiando. Creemos que puede ser, incluso hay nuevas aseguradoras que parece que pueden también entrar en esa licitación, y desde luego lo que no entendemos, no acertamos a encontrar otra explicación que no sea por un interés político, como el Gobierno ha puesto en esta situación durante estos meses de intranquilidad a tantos cientos de miles de familias, de españoles, de trabajadores, como he dicho, esos policías o esos maestros, y en fin, un sistema que ha estado funcionando de manera correcta durante 50 años. No entendemos por qué este Gobierno ha hecho esto, ha tensionado tantísimo, ha puesto en esta situación de desasistencia sanitaria a sus propios trabajadores. La fecha límite 4 de marzo, ¿verdad? Efectivamente, el 4 de marzo es cuando se acaba el concurso, el 5 de marzo se procederá a la apertura de los pliegos, y la asistencia sanitaria está garantizada teóricamente hasta el 31 de marzo por esa prórroga que hizo el Gobierno. Pero es que nos estamos encontrando esos casos que son los que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Muy bien, Miguel Borra, ánimo, que tengáis mucha suerte, un abrazo fuerte. Buenos días, gracias. Oye, ¿cómo va a terminar toda esta historia? Bueno, no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí parece ser es que a este gobierno, al que se le llena la boca con el estado del bienestar, pues está jugando con la salud de muchas familias, como nos estaba comentando el señor Miguel Iborra, y eso pues no tiene un encaje ahora mismo, ¿no? O sea, a mí me parece sorprendente. Además, hay que hablar incluso de la disputa que ha habido dentro del Ejecutivo, como otras muchas de las que hablaremos después, pero por ejemplo, el ministro Óscar López, ministro de Función Pública, se ha enfrentado a Mónica García, la ministra de Sanidad, que quiere acabar con los mutualistas, que quiere acabar con Muface, ¿no? Entonces, bueno, evidencia un poco más que, a pesar de que dicen que van en la misma línea, pues hay grandes discrepancias y hay una crisis importante dentro del Gobierno que está afectando a la ciudadanía, como podemos ver en este caso. Yo aquí lo que veo sin sentido es que el Gobierno saca a licitación un contrato de este calibre y con esta trascendencia sin ni siquiera estudiar los costes. O sea, tú sabes que estás por debajo de los costes de mercado. ¿Por qué lo sacas? ¿Por qué lo licitas? Si eso se sabe perfectamente. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, que es el INECO, el Traxatec, el Traxa, que son los brazos ejecutores del Gobierno, donde mandan contratos sin baja ninguna, ¿no? Y permiten inflacionar ese tipo de empresas públicas, y luego las empresas que tienen que hacerse cargo de verdad de los servicios públicos, y aquí me refiero también a las ingenierías, a las constructoras, pues pasan por el brazo ejecutor de la superbaja indefendible, y es lo que veo que no tiene sentido. Luego tampoco tiene sentido Muface en sí. O sea, es que aquí ese privilegio del trabajador público, que al final acaba compitiendo con el trabajador privado. Nosotros, las empresas, cuando vamos el otro día hace poco estábamos intentando incorporar a una persona, y dice, no, es que ya he decidido que me voy a presentar a una oposición para la Junta de Extremadura.
hombre, no será la oposición que se presentó David Sánchez, ¿no? Pero la verdad que es terrible. ¿Y por qué vas a hacer eso? Si eso es lo peor, porque al final acaba anquilosada en un ¿Tú puesto. crees que debería desaparecer? Que es un privilegio de los funcionarios. Pienso que es un privilegio de los funcionarios, como un privilegio de los funcionarios tienen las 37 horas y media, como un privilegio de los funcionarios tienen una serie de... Bueno, pero han hecho una oposición. Estupendo, pero pon que las mismas reglas que el mercado. No ponga ni menos, pero tampoco más, porque al final estás compitiendo con el mercado. Claro, ahí el efecto que puede tener es muy doloroso para toda la sanidad pública, porque estamos hablando de 1,5 millones de funcionarios más todas sus familias, y en una sanidad pública que está totalmente saturada. El interim ahora... que podría colapsar, ¿no? Claro, pero ahora tienes que resolverlo, pero que es que hace un proyecto de ley para incorporar a la gente al sistema público y reforzar el sistema. Mira, ahí estoy de acuerdo con Mónica García, completamente. Será la única, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede finalmente, pero de momento todo parece indicar que al final ADES, la Sasisa, DKV, incluso alguna otra, como comentaba Miguel, Mapfre se lo está pensando, o sea que yo creo que va a continuar. Bueno, pues que lo paguen. Que paguen lo que cuesta el servicio. Última parada publicitaria, a la vuelta. Oye, tema de salario mínimo interprofesional y el tema del IRPF. Al parecer cuentan que Sánchez se estaría reservando esa rebaja fiscal del IRPF para los que están asumiendo, están consiguiendo, van a gozar de esa subida del salario mínimo interprofesional para negociar con sus socios. Esto sería así, y luego lo que vimos, luego nos cuentas tú, Abel, lo que vimos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese encontronazo entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz, ¿fue postureo? ¿Le quieren dar más protagonista a una Yolanda Díaz que está en declive o realmente ella no se entera absolutamente de nada? Publicidad y me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves, a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. 18 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Oye, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se vio? Porque nosotros vimos lo que mostró el equipo de realización, ¿no? Pero tú estabas allí presente. ¿Viste mucha pullita y mucha cara larga? Sí, es verdad que los compañeros que cubrimos habitualmente la información de presidencia del gobierno, pues tenemos el privilegio, por así decirlo, de estar presente en la sala de prensa, y a diferencia de otros compañeros o las personas que lo siguen a través de los canales de Moncloa, las ruedas de prensa, pues solamente ven la señal realizada, que por norma general cuando está hablando un interviniente, un ministro, le enfoca solamente a él. Pero es verdad que los compañeros que estamos ahí tenemos la posibilidad de levantar la cabeza del ordenador cuando estamos transcribiendo las declaraciones y ver un poco cómo reaccionan, cómo pues se está dando esa situación, ¿no? en la sala, y nos dimos cuenta de que hay situaciones que se vienen repitiendo desde hace semanas, porque hay pues un roce dentro de la coalición PSOE-Sumar. Bueno, y más que un roce. Evidentemente es la mayor crisis, yo creo, dentro del Ejecutivo, de este Ejecutivo de coalición, y quedó patente el martes, porque justo antes de entrar a esa sala de prensa, pues desde el Ministerio de Hacienda quisieron hacer una voladura controlada de la información, pues pasaron a algunos compañeros esa información que confirmaba que las personas que disfruten del salario mínimo interprofesional, de este nuevo salario mínimo de 1.184 euros, van a tener que tributar. Y entonces su intención era que eso no explotara en la rueda de prensa, pero claro, ahí fue Yolanda Díaz la que realmente
realmente incendió la sala de prensa y puso un poco en un brete a la portavoz, porque le hicieron una pregunta de si se había deliberado, si se había comunicado esto en el Consejo de Ministros y si ellos lo sabían. Y la ministra dijo, en este caso la ministra de Trabajo, que ella no puede hablar de lo que sucede en el Consejo de Ministros. Se podía haber quedado ahí en esa declaración, pero no obstante siguió y dijo: y como no ha sucedido, se lo digo, no se ha deliberado y nos hemos enterado por ustedes, por los compañeros. Claro, ella fue la que incendió la sala de prensa a su lado. Pilar Alegría, que no se pudo morder la lengua, al final dijo: eso no es así. O sea, lo dijo por lo bajín y susurrando, pero lo captaron los micrófonos, se vio. Y al final la tensión era muy palpable. Hubo momentos de muchísima tensión en la sala, porque incluso una compañera le preguntó a Yolanda Díaz que de qué se reía cuando la ministra Pilar Alegría hablaba de esa pedagogía fiscal que quiere tanto poner en boga el gobierno y que dice que hay que hacer pedagogía fiscal para la justicia social y demás. Y bueno, Yolanda Díaz no sabía dónde meterse, porque todos lo vimos, estaba riendo mientras hablaba la ministra. Y ahora eso Sánchez lo va a utilizar, lo del IRPF, lo del salario mínimo que se incluya en el IRPF, ¿lo va a utilizar para negociar con sus socios? ¿Está guardando esa carta, Juan? Hombre, a mí me parece maquiavélica pero es capaz de todo, puede ser. La acción de Sánchez en la propuesta inicial, pero es que es maquiavélica la medida de la subida del SMI, con una subida de casi la mitad solamente para Hacienda, ¿no? Yo que creo lo pagan los empresarios. Que lo pagan los empresarios, pero que lo pagan los trabajadores. Recuerda que es que al final la empresa hoy en día, el empresario, como sabéis, no es el modelo de empresa de hace 200 años, sino es la caja registradora del Estado. Es decir, somos los que recaudamos el dinero para pagárselo al Estado, y hay madre que no se lo pague el día 30 o el día 1 del mes, ¿no? O sea, recaudamos la seguridad social de los trabajadores, recaudamos el anticipo del IRPF de los trabajadores. Somos responsables además de todo eso, pero ¿en qué nos hemos convertido, no? Para al final, como sabéis, que un tercio del PIB se lo lleva la política, no las administraciones públicas, sino la política. Se han convertido en un sistema de voracidad tremenda en cuanto a los recursos de la gente, y claro, y se producen estos conflictos. Pero bueno, al final, Yolanda Díaz, ya sabemos de dónde viene y a dónde va, ¿no? Sabemos dónde va, a ningún lado. ¿De dónde viene? Pues de traicionar a todo Dios, ¿no? Desde el Bloque Nacionalista Gallego, de traicionar a Podemos, de traicionar a las mareas, de traicionar... Y ahora, pues, lo que pasa es que ahora mismo el Partido Socialista ha logotomizado completamente al partido de Sumar, ¿no? Sí, yo creo que ahí tiene la clave, Juan, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo Sumar está en la irrelevancia política. Hay que echar un vistazo a las encuestas para decir que ha mejorado un poquito en las últimas semanas, que estaría en 8 o 9 escaños, pero es que tiene 31 ahora mismo en el hemiciclo. Es decir, que una de las ventajas que hay que poner sobre la mesa de Pedro Sánchez es que ha sido capaz de fagocitar a las formaciones a la izquierda del sanchismo. Entonces, claro, ahora mismo están que se suben por las paredes. Podemos incluso ya decía abiertamente la semana pasada, incluso arrancando esta semana, que quieren que haya elecciones generales adelantadas, ¿no? Que ya se están preparando incluso. Eso no va a pasar. Bueno, no va a pasar, esperemos. Yo creo que la clave aquí son los presupuestos generales del Estado, que al final, si se aprueban, pues él tendrá la posibilidad de llegar a 2027. Pero claro, si Carles Puigdemont, que es quien tiene el mando de la legislatura, quien maneja los hilos, le da esta concesión a Pedro Sánchez, se queda sin carta negociadora, se le acaba la posibilidad de sentarse a la mesa a negociar. Yo creo que lo tiene muy complicado, y si Pedro Sánchez se da cuenta que no hay presupuestos al final, él tiene el botón, él es quien puede activar el botón. Pero a él no le interesa. Claro que no le interesa, pero hasta final de legislatura. Eso es evidente. Él lo que quiere es estar residiendo en la Moncloa, porque gobernar no gobierna. Pero claro, ¿qué pasa? Que el botón lo tiene, el botón rojo de convocar elecciones lo tiene Pedro Sánchez. Aunque él no quiera, sabe que si la situación se da y en el momento que más le convenga, puede activar el botón. ¿Cuándo le conviene? Pues yo creo que está preparando el terreno, hablando un poco de esta ultraderecha, metiéndose con Trump. Evidentemente el viento de cola que llega de la Casa Blanca beneficia a las derechas europeas y le perjudica a él, pero ya está preparando el relato. Pero quien está preparando las elecciones realmente es Pedro Sánchez. Él ha dicho claramente que se va a presentar, que las va a ganar, que las quiere ganar, y se va a llevar por delante a todo lo que se le ponga por delante, ¿no? O sea, el Partido Popular creo que queda en la irrelevancia, o sea, se va a llevar por delante a todos los suyos. Que nos vamos. Juan Merino, un auténtico placer. Abel Martín, encantada. Muchísimas gracias, y cuando quieras, esta es tu casa. Y feliz Día Mundial de la Radio. A por el jueves. Un abrazo. Adiós.
MAPFRE patrocina la información del tiempo. Durante el día de hoy habrá lluvias fuertes y tormentas a primeras horas, pero mejorará durante el día. En el resto de la península el cielo estará poco nuboso al inicio, con algunas nubes altas, pero por la tarde aumentará la nubosidad en el nordeste debido a un frente cálido, dejando lluvias en el oeste de Galicia. En Canarias, cielos nubosos con lluvias ocasionales en el norte de las islas occidentales y poco nuboso en el resto. En cuanto a las temperaturas, subirán en el nordeste y en montañas de toda la península, pero bajarán en Baleares. Las mínimas descenderán en general, salvo en el noreste donde subirán. Los vientos serán flojos a moderados en la península, con predominio del norte y el oeste. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a mirar los mercados para ver cómo vienen las bolsas, para ver cómo viene el euro, el mercado de renta fija, para ver si están reaccionando de alguna manera a esa paz negociada entre Ucrania y entre Rusia y que está liderando Donald Trump. Vamos a mirar también a los datos macroeconómicos. Venimos con ese rebufo del IPC ayer en Estados Unidos y hoy cascada de resultados empresariales. Nos vamos a saturar un poquito. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. IBEX 35, ¿cómo viene este jueves? Vienen con subidas los futuros de todos los índices europeos. En el caso del IBEX, un avance que es más suave que el que estamos viendo en otros indicadores, en torno al 0,6% de subida para el selectivo, que en cualquier caso apunta a la cota de los 13.000 puntos. Esas negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania dan un optimismo a la renta variable. A pesar del mal dato de inflación que se conoció ayer en Estados Unidos, subió hasta el 3% en enero, por encima de lo esperado. Hoy en la eurozona el Banco Central Europeo va a difundir su boletín económico. Tenemos datos en Alemania y Reino Unido. En Estados Unidos llega el dato de precios de producción de enero y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Y en nuestro país, HBX Group, la empresa turística más conocida como Hotel Bells, comienza a cotizar en bolsa a un precio definitivo de 11,5 € por acción, con una capitalización de 2.840 millones de euros, convirtiéndose en la primera gran salida a bolsa de este año en España. Tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,13%. En Europa, Paloma, el día, ¿cómo viene? Viene en positivo con movimientos muy estrechos. En el caso de la bolsa de París, que está saltando el futuro entre el rojo y el verde, más alcista. El tono que vemos en el Eurostock, arriba un 0,8, y en el DAX Xetra de Frankfurt también subía para el futuro por encima del punto porcentual. Tenemos dos referencias macroeconómicas de calado sobre la mesa. El IPC final del mes de enero en Alemania, se confirma el dato preliminar y la inflación se frena en enero 3 décimas hasta el 2,3%. Y el PIB de Reino Unido del cuarto trimestre, la economía británica, que ha crecido 1 décima durante el cuarto trimestre del año pasado. Cascada de resultados, destacamos los últimos que acabamos de conocer, los de Barclays. El banco británico superaba expectativas con su beneficio del ejercicio 2024, aumentaba hasta un 24%,
eran 8.108 millones de libras. Y además lanza recompra de acciones de 1.000 millones de libras esterlinas. Se van a cotizar además las cuentas de Essilor, Luxottica y de Michelin, se publicaban ayer al cierre, y también todas las que hemos conocido esta mañana, entre ellas Orange, Siemens, Commerzbank, Nestlé o Unilever. Miramos al cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, euro-dólar, hoy muy interesante, y también materias primas. Pues mirando al cierre en las plazas asiáticas, subidas importantes en Tokio del 1,26%, en rojo tenemos a la bolsa de Shanghái cayendo un 0,37, Hansen recorte de medio punto porcentual. En cuanto al Kospi de Corea del Sur, también tono positivo y está subiendo un 1,3%. Los futuros americanos nos hablan de avances suaves en apertura, del 0,20% para el futuro del Nasdaq, del 0,10% en el caso del Dow Jones y del S&P 500. Nos fijamos en el mercado de materias primas, donde tenemos a esta hora al crudo Brent cayendo un 0,7, $74.65 el barril, crudo West Texas $70.81 dólares el barril. Y nos fijamos también en el precio del oro, que sigue la escalada, arriba un medio punto porcentual hasta $2.944 la onza. Tomás García Porriños, estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Tomás, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el fin de la guerra Ucrania-Rusia se está dejando notar en los bonos, en el euro, y se va a notar hoy en las bolsas europeas. Bueno, en general parece que sí. Lógicamente, cualquier noticia respecto al fin del conflicto es positiva y con un impacto previsiblemente bueno en los activos europeos a través, en primer lugar, de una notable reducción en la prima de riesgo, ¿no? El resto, o la segunda parte de esto, dependerá lógicamente de las condiciones del acuerdo, que por ahora desconocemos en su totalidad, ¿no? El impacto más previsible es el que ya estamos viendo actualmente, que es pues precios de energía más bajos, el euro recuperando, quizá cíclicas hoy haciéndolo bien, especialmente industriales, por el posible impacto en márgenes de la caída de los precios de la energía, pero insisto, es muy pronto todavía para sacar conclusiones y en general a la espera de esta noticia, que en cualquier caso, independientemente si finalmente se materializa, es positiva para el mercado, claro. Más allá de ese fin de la guerra, el mercado está a la macro y a los bancos centrales. Ayer tuvimos dato de inflación en Estados Unidos que indica que la Reserva Federal podría ser más lenta todavía a la hora de bajar tipos de interés. A ver, en el dato de inflación de ayer es cierto que se esperaba cierta sorpresa al alza, principalmente porque si miras la serie de inflación de la subyacente, que es lógicamente la que nosotros seguimos más en detalle, a pesar de que hay un ajuste estacional, se sigue observando que hay cierto repunte en enero, que luego después ajusta en febrero. Eso sí, el dato fue más allá incluso de este repunte que vemos normalmente en los eneros y bueno, pues quedó en intermensual, que sabes que es como nosotros nos gusta seguirla para tener los datos pues más o para verla más de corto plazo. Se queda en el 0,44 frente al 0,2, que sería lo acorde con el objetivo de la FED. La parte negativa, que rebota tanto la parte de servicios como la parte de bienes, ¿no? La parte más positiva, que en ambos componentes lo que hace o lo que justifica o explica este rebote es principalmente en los componentes más volátiles, que son servicios de transporte y coches usados en la parte de bienes. Nosotros, gracias a esto, seguimos manteniendo la confianza de aunque de forma lenta, la inflación se va a ir dirigiendo, en las subyacentes irá dirigiendo a ese objetivo del 0,2 intermensual, que es el objetivo de la FED. Eso sí, viendo este dato, creemos que la FED todavía tardará más tiempo en continuar la normalización de su política monetaria, porque tiene margen para mantener esta pausa. Muy bien, pues Tomás García Porriños, Santander Asset Management. Gracias, buen negocio, buen día. Gracias a ti, feliz día de la radio. Adiós, gracias igualmente. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier